Orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias porque nos has permitido hoy estar reunidos en tu nombre para celebrar tus obras maravillosas. Y Señor, estamos siendo preparados para estar listos para tu venida, declarando, Dios mío, que tu palabra viene a nuestro corazón y tenemos la fe para recibirla y obedecerla. Nos has hablado de diferentes maneras y hoy nos seguirás hablando para que pongamos por obra lo que escuchemos. En el nombre bendito de Cristo, danos la fe, Espíritu Santo, para que esta palabra transforme y cambie nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bien, el día de hoy termino una secuencia de temas que estuve hablando el martes pasado, lo continué el jueves y hoy lo termino, sobre la importancia de escuchar la palabra y ponerla por obra. Dios quiere que nosotros no seamos oidores olvidadizos de la palabra. Dios quiere prepararnos para el tiempo venidero. Hace 8 días nuestro amado hermano Kenneth predicó de la prédica del establo a los lugares celestiales. ¿Se recuerda? Amén. Y en ese lapso del desarrollo de la prédica nos habló de que usted y yo ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero Dios viene por una edificación completa al 100%. El Señor viene por una iglesia que se dejó preparar para su venida. Amén. Se dejó preparar para ser la escogida. Hoy vamos a hablar sobre la construcción de la casa espiritual. Usted y yo somos casas espirituales, somos templo y morada de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por estas verdades? Hermanos, nosotros no fuimos salvados por obras de nosotros, fuimos salvados por su misericordia. Por gracia somos salvos. Pero el privilegio de poder caminar en la relación con Dios es dejarnos preparar para el tiempo venidero. Y entonces Dios nos habla como hijos, pero también nos da la palabra para que podamos ser edificados como templo espiritual de Él. Si usted escuchó las palabras proféticas, el Señor nos habló en la primera palabra que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Cristo. Y la segunda palabra profética, el Señor nos habló que muchas veces se descuida y cuando azotan los vientos y las tormentas, nuestra casa es sacudida. ¿Se recuerda? Y hemos descuidado el sacerdocio. Nos hablaba la segunda palabra profética. Y la tercera palabra nos hablaba sobre la imperativa necesidad de escuchar la palabra y de ponerla por obra. Le resumo las 3 palabras proféticas. El Espíritu que mora en usted le tiene que dar testimonio entonces que usted y yo somos llamados, predestinados. Usted fue predestinado para un propósito, ser transformado a la imagen del Hijo. Entonces los puntos que yo quiero tocar en esta hora, antes de compartirle la cita bíblica que vamos a utilizar para base, usted fue predestinado para ser casa de Dios o templo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo pensé que iba a aplaudirse. Usted fue predestinado. Usted está aquí porque había un plan de Dios para su vida. Usted fue salvado, perdonado de sus pecados, pero hay una predestinación como hijo de Dios de ser casa de Dios o un templo de Dios. Amén. Y entonces como casa de Dios o como templo de Dios no es un templo o una casa religiosa, somos una casa espiritual. Y en esa casa espiritual nosotros ofreceremos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Usted es una casa espiritual. No estamos hablando por hablar de que usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Es una verdad. Es una verdad que usted debe de vivir
y este templo lo debe cuidar su vida utilizando adecuadamente su libre albedrío y aprender a hacer los sacrificios espirituales aceptables a Dios. Amén. Su casa espiritual está llamada a ser casa de oración. Amén. Si se ofrecen sacrificios espirituales en su casa, o sea, su vida espiritual, tiene que haber oración, y por lo cual usted será conocido como casa de oración. Amén. Entonces, si hemos hablado de estos puntos bien importantes que es fundamento de la palabra, hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude para poner por obra la palabra, porque usted es un escogido, un predestinado, porque usted estará preparado cuando el Señor venga en su parucía, cuando el Señor venga por su amada, y usted es parte de la amada. Amén. Y nosotros los ministros somos los responsables de preparar adecuadamente, no entretenerlo, sino que usted valore la palabra que usted escucha en esta casa, para que usted pueda tener la vivencia por lo cual Dios lo escogió, Dios lo predestinó. Amén. Ahora sí, abra su Biblia. Vamos a leer una historia que Jesús relató, muy importante para lo que Dios quiere hacer en su vida en el tiempo de hoy. Por favor, nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27. Mateo 7, versos 24 al 27. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces aquí vemos un mensaje que va directo al corazón de los predestinados. Dios quiere que seamos de la simiente de la primera parte del relato que tiene el Señor Jesús con esta analogía que hace. Él quiere que seamos nosotros aplicados a escuchar la palabra y ponerla por obra. Dios no quiere que sus hijos escuchen la palabra y la olviden, porque ninguno de ustedes está llamado a ser insensato, está llamado a ser sabio. Y entonces hoy vamos a hablar sobre las instrucciones para edificar nuestra casa espiritual. La casa espiritual que Dios quiere que usted sea, y para eso el Señor pagó un alto precio para que usted pueda tener la oportunidad de convertirse en esa casa espiritual aceptable al Padre. Amén. De eso se trata el mensaje de hoy, para que el Señor trabaje en nuestro corazón, porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y esto es bien importante, porque no tenemos que venir religiosamente a tomar el pan y el vino y la vida de una persona continúe siendo la misma, sino que venimos agradecidos que por este nuevo pacto sellado con la sangre del Cordero tenemos perdón de pecados, tenemos la oportunidad de haber sido justificados por Él, y tenemos la oportunidad de haber sido puestos delante del Padre como justos, y el derecho de ser hijos de Dios, y aprender a creer que tenemos que poner por obra esa palabra. Amén. Entonces la palabra nos enseña en esta analogía de la construcción de una casa sobre la roca. Definitivamente usted y yo debemos estar convencidos que el único fundamento que tiene la vida espiritual de una persona es Cristo. Amén.
nosotros aquí le rendimos todo honor, toda gloria a Jesucristo. Él es el fundamento para empezar la construcción de la casa espiritual. No hay otro nombre, solamente hay un nombre dado para los hombres en el cual podemos alcanzar salvación: Jesucristo el Señor. Y este es el fundamento por la cual usted está reunido hoy. Por eso en todo tiempo le rendimos honor y gloria a Jesucristo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Hermanos, podría hablar toda la predicación sobre el fundamento, pero me voy a ir rápido para que usted pueda darse cuenta las instrucciones que el Señor quiere darle a su corazón para edificar su casa espiritual. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Todo lo que usted escuchará en esta iglesia, todo lo que le será enseñado es bajo el fundamento del nombre que es sobre todo nombre, el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén, amén. Toda la enseñanza, toda la doctrina es basada en Él, en Cristo. Jamás va a escuchar usted desde este púlpito filosofías, ideas humanas, cualquier cosa que se nos ocurra para entretener, para tenerlo contento a usted. No, hermano, vamos a fundamentar todo en el único fundamento que es Cristo. Amén. Y entonces todo lo que el Señor haga, la Escritura dice: por vuestra comunión en el Evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Ahora solamente usted tiene que utilizar su libre albedrío para que en su vida el fundamento sea valorado. La roca, Cristo. La roca que fue desechada por los edificadores se convirtió en la piedra principal del ángulo. No hay otra piedra, no hay otra roca, no hay otra verdad. Jesucristo. Jesucristo es la razón de nuestro existir. Jesucristo es nuestra esperanza y por Él estaremos presentes cuando Él venga. Amén. Entonces, convencidos de que nuestra vida radica en la verdad de Cristo, nosotros tenemos que empezar a edificar. Y el otro punto importante cuando reconocemos que Cristo es el fundamento es aprender a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Esos fueron los dos mensajes anteriores que le compartí. Escuchar su palabra y ponerla por práctica. Mientras menos hablo yo, tendrá que hablar más el Señor, ¿verdad? Porque es la palabra. Amén. Puede levantar su mano derecha y decir juntamente conmigo: yo vine a escuchar la palabra de mi Dios para ponerla por obra. Amén. Ahí va a ser algo bien importante. Por favor, vaya a Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1, 22 dice la Escritura: pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Por favor, esta porción bien importante para que sigamos hablando. Dice la palabra que el que escucha la palabra y no la practica, no la obedece, se está engañando. Y Dios no quiere que sus hijos desechen la palabra. Quiero contarle rápidamente una historia rápida. Cuando regrese a casa la va a leer. Va a leer 1 Samuel capítulo 3. Le voy a hablar rápido para que se dé cuenta qué fue lo que pasó con el pequeño Samuel. Samuel, hijo de promesa, hijo de bendición. Su madre no podía tener hijos, pero ella clamó misericordia, clamó por ese hijo. Y cuando estaba clamando por ese hijo, le prometió a Dios que si se lo daba, le iba a servir. Amén. Posiblemente nosotros nacimos en un hogar en donde no se conocía a Dios. Nacimos, pero hoy tenga el privilegio de que lo que pasó con Samuel puede pasar con usted. Samuel
Solamente fue destetado y fue entregado al templo donde estaba Elí y sus hijos como sacerdote y como sumo sacerdote, y sus hijos eran sacerdotes, pero era una casa desordenada, un sacerdocio desordenado. Y dice la palabra que el pequeño Samuel crecía y ministraba al Señor. Pero hay algo bien importante, dice la Escritura, que no conocía a Jehová. Servía a Jehová, pero no le conocía. Y hasta cuando tiene la experiencia de aprender a escuchar la voz de Dios, dice la palabra, no le conocía y la palabra no le había sido revelada. Habían dos cosas en la vida de Samuel como muchacho. No conocía a Jehová y no se le había revelado la palabra. Entonces, ¿cómo iba él a ser un hombre, un ministro que agradara a Dios si no lo conocía? Entonces tomo esta analogía de Samuel porque llegó un momento determinado que Samuel conoció a Jehová, oyó la voz de Jehová, y dice la Escritura que después de recibir la revelación quién era su Dios y cómo le hablaba, dice la Escritura que no dejó caer ninguna palabra a tierra. Toda la palabra que él escuchaba de Jehová era anidada en el corazón de él, y fue un juez, fue un profeta, hermano, tremendo, ¿verdad? Amén. Le hago esta analogía porque usted, como hijo de Dios, tiene que aprender a escuchar la palabra y no dejar caer a tierra ninguna palabra, sino que la palabra que usted reconoce que es de Dios, por favor, recíbala, no la deje caer en tierra, porque esa palabra Dios la envió con un propósito y cumplirá el propósito, y usted tendrá una vida fructífera para la gloria del Señor. Será una verdadera casa espiritual para la gloria del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Amén. No está llamado a ser un oidor olvidadizo de la palabra, sino un hacedor de la palabra, porque el fundamento ya está. No sé si usted ha visto construcciones abandonadas. Ponen los cimientos, levantan algunas paredes, pero después abandonan la construcción. Su vida no tiene que ser una construcción a medias. Su vida está llamada a ser una obra finalizada. Y es más, ninguno de los que está aquí escuchándome y usted que me está viendo no está llamado a edificar sobre la arena, sino sobre el fundamento. Amén. Bueno, entonces el tercer punto que estamos hablando, llamamos el fundamento, que es Cristo. Escuchar la palabra y ponerla por obra. Y Dios requiere de nosotros, para ser verdaderas casas espirituales aceptables a Dios, que tengamos que vivir con prudencia y ser sabios. Amén. Entonces Dios requiere de nosotros ser prudentes y ser sabios. Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo número 1, verso 7. Y Dios requiere que nosotros seamos aplicados a la palabra. Amén. Dice la Escritura así, de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso, amada iglesia, usted es parte de un remanente que no desprecia la sabiduría y no desprecia la enseñanza. Usted cada día está llamado a aplicarse a la enseñanza y a poner por obra lo que aprende, porque usted no desprecia la sabiduría. Amén. Entonces vea que la comparación de lo que dice Mateo 7 nos habla de un hombre sensato y un hombre insensato, un hombre sabio y un hombre terco. Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer sabia, que aprenda a ser enseñado y a valorar la sabiduría. Si usted está leyendo esta porción de Proverbios 1:7, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor a Jehová, nos habla, les hemos enseñado aquí en esta casa, temor a Jehová no es de miedo, no es de tenerle miedo a Dios, sino el temor que se refiere, de acuerdo al vocablo hebreo,
infiere tenerle respeto, aprender a honrarlo, aprender a ser fiel, a ser obediente a Dios. Hermanos, esto es tener temor a Dios, serle fiel, respeto, honrarlo, obedecerle, cumplirle. Hermanos, esto es un compromiso de nosotros como hijos, cumplir este principio de tener temor a Dios. Y ahí empieza la sabiduría, ahí empieza la obra maravillosa que Dios quiere hacer a través de la fe, con la cual usted está escuchando la palabra y tiene la fe para poder ponerla por obra. Es lo que Dios requiere de nosotros. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir: Dios requiere que yo sea sabio, y el principio de ello va a ser aprender a honrarlo, a obedecerle, a serle fiel, a cumplir lo que prometo. Amén, amén, porque Dios no se goza de que hagamos compromisos y no los cumplamos. Dios disfruta que nosotros nos comprometamos delante de Él y cumplamos. Dios requiere de nosotros que valoremos el privilegio. ¿Quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos desechados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El rumbo de nuestras vidas era una muerte eterna. Pero un día el Señor nos vio con misericordia, con amor, y nos trajo a su rebaño. Y ahora nos quiere formar conforme a los designios de Él. Usted fue predestinado para hacer una casa espiritual, un edificio santo para la gloria de su nombre. Amén. Ahora, viendo estos 3 puntos, que como le digo es sencillo. La palabra de Dios nos dice que nosotros, cuando nacimos de nuevo, nuestros pies fueron puestos sobre la roca. Estoy parafraseando uno de los salmos. Sus pies fueron puestos sobre la roca. Amén. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, así como esta bella familia que se bautizó, su confesión con su boca y creyendo en su corazón que Jesús es el Señor, lo hicieron público bautizándose. Pero empieza una caminata, y eso les explicaba yo ayer. Empieza un camino, y usted ese camino ya lo inició, pero tenemos una meta, tenemos un objetivo: llegar al final. Amén, ¿me estoy explicando? En ese trayecto, hermanos, nuestras vidas pueden tener algún tipo de situaciones. Por eso la misma porción de la palabra nos está hablando sobre lluvias, sobre ríos y sobre vientos. Y la segunda palabra profética dijo que nuestras casas han sido azotadas porque no hemos cumplido el sacerdocio. Entonces Dios está diciendo claramente, hermanos, aquí es donde vemos la gloria de Dios, que Dios utiliza hombres comunes y corrientes, pero hombres y mujeres que tienen en algo en común, en la fe. Y Dios habló por medio de los vasos proféticos hoy de una manera clara y precisa, porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de esta casa, de su vida y de mi vida, y nos habló. Hermanos, no tenemos que echarle la culpa a nadie. Nosotros somos los llamados de aplicar nuestro libre albedrío convenientemente. Hasta el hermano Leonardo, cuando estaba dirigiendo, estaba hablando y estaba profetizando. Nuestra decisión es la que va a marcar cómo vamos a edificar. Y para no hacerle muy largo el mensaje, la palabra de Dios habla sobre 3 maneras cómo puede ser azotada la edificación. La edificación con el fundamento puede ser atacada, y cuando habla de lluvia, está hablando que la lluvia va a tocar el techo. ¿Sí? Como vivimos en una zona costera, una zona de muchas lluvias, hemos experimentado que es soportar una pertinaz lluvia. La lluvia rompe el techo, puede causar estragos. Y el Señor hablaba a mi corazón que si nosotros no escuchamos la palabra y la ponemos por obra, hermanos, el enemigo va a querer socavar la cobertura que tenemos de parte de Dios. Usted y yo tenemos una cobertura, y esa cobertura es la del Altísimo.
Ciertamente, oiga, ciertamente la cobertura de Dios se va a manifestar a través de la cobertura visible de los siervos y ministros que cubren esta casa, pero su verdadera cobertura es la que está del Altísimo, del Eterno. Y entonces, hermano, cuando no está la palabra aplicándose convenientemente, el hombre pierde relación con su cobertura, pierde relación con el Dios que le ha proveído todo. Y entonces el corazón se empieza a engrosar de insensibilidad. El corazón empieza a ser frío para el Señor. El corazón empieza a apartarse de su cobertura. Y entonces sucede que la lluvia puede penetrar, los problemas pueden penetrar para socavar la construcción. Y esto es bien importante, que podamos creer que Dios le está trayendo para que escuche la palabra, porque no tiene que ser socavada la relación que usted tenga con Dios. Nada ni nadie va a impedir una perfecta relación con el Dios que le ha amado, con el Dios que quiere tener intimidad con usted. Amén. 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 Porque ese es el primer problema que sucede. El hombre pierde relación con Dios. Pero el hombre que tiene comunión con Dios, escucha la palabra, la pone por obra, aun cuando no haya tenido respuesta de lo que está pidiendo, usted confía en Dios. Aun cuando alguien le haya fallado, aun cuando alguien no le haya atendido como usted hubiera querido que le atendiera, pero si usted tiene una buena relación con Dios, su comunión con Él no será distorsionada. Mirará la comunicación directa con Dios y dirá: aunque estoy solo, aunque nadie está conmigo, el Señor sí está conmigo. Amén. 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 Palabras que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo: Demas me ha abandonado amando más el mundo. Todos se han ido, me he quedado solo, pero el Señor está conmigo. Esa es la revelación de la cobertura que usted tiene. Vendrán las lluvias de problemas, pero usted tendrá cobertura de Dios. Amén. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios es bueno? Amén. Dice la palabra: vendrán los ríos. Y eso es menos, hermano. Los ríos quieren socavar las bases, pero ninguno de los que está escuchando esta hora está llamado a negar el fundamento. Estará sólido el fundamento. Pero cuando vienen los ríos y no está revelado el fundamento, la construcción se destruirá y la ruina será grande. Pero el que tiene el fundamento, hermano, su construcción no se va a venir abajo. Su vida espiritual, podrá venir una enfermedad, podrá venir una crisis económica, podrá venir cualquier situación, pero el fundamento está sólido. Y usted dirá: aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior con todo se está fortaleciendo. Yo serviré a Jehová, alma mía. No olvides ninguno de los beneficios. He de alabarle todavía. Y no disminuirá su relación con el Señor, porque su fundamento está sólido. Entonces estamos hablando cobertura y estamos hablando fundamento. Y si el enemigo pretende azotar a través de vientos, a través del turbión, hermano, su construcción será firme, porque lo que empezó el Señor lo va a terminar. Amén. Porque usted tiene que llegar a la meta. El evangelio, que es poder de Dios para los que creen. Y por eso estamos hoy. Aquel que murió resucitó, y aquel que ha de venir está con nosotros también. Y entonces podrán haber vientos, podrán haber ríos, podrán haber lluvias, pero su construcción seguirá firme, creciendo, porque anhela ser esa verdadera casa espiritual que haga sacrificios espirituales aceptables a Dios. No importa las condiciones climatológicas espirituales que puedan venir sobre su vida, usted estará firme, alabando y bendiciendo el santo nombre del Dios de Israel, su Dios, mi Dios. Hermanos, el Señor viene por una iglesia al 100%.
Esto quiere decir una iglesia que se dejó edificar. Una iglesia que no solamente va a tener un nivel, la iglesia va a tener no sé cuántos niveles es la de aquí, hermano. Pero lo que sí sé es que tiene que estar al 100%. Una iglesia aprobada, una iglesia que pasó diferentes pruebas, diferentes tribulaciones, pero su fe no mermó, sino que estuvo firme hasta el final. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, que tengamos esa fe de aprender a confiar en el Señor y escuchar la palabra y no dejarla caer a tierra, sino estar convencidos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. La palabra del Señor, vaya conmigo al Salmo 120. Ninguno de nosotros, oiga, fue predestinado para ser insensato, necio, porque Dios pagó un precio muy alto por su vida. Y Él no quiere que ninguno viva para destrucción, sino que su vida sea de bendición. En el Salmo 127, verso número 1, dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y le quiero explicar esto para ir terminando, para que compartamos con agradecimiento la cena del Señor. Hermanos, yo me puedo desgaliar predicando. Puedo estar predicando una y otra vez. Ya prediqué en el ayuno, enseñé en el ayuno. Pero si usted no permite que Jehová edifique su casa, en vano me esfuerzo yo. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Jehová es el que edifica. Y dice la palabra, cuando habla en 1 Corintios capítulo 12, dice: diferentes son los ministerios, pero el Señor es el mismo. Oiga, ponga atención a eso. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Diferentes operaciones, pero Dios es en todo y para todo. Amén. Amén. Hermanos, podrán haber, oiga, ministerios y dones. Y la operación de Dios, que lo hace todo y para todo, es el que quiere edificar. Su servidor como ministro estoy predicando aquí la palabra. Podrá venir otro ministro y enseña la palabra. En todo es el Señor, en todo es el Espíritu, en todo está Dios. Pero si nosotros no dejamos a Dios trabajar en nuestra propia vida, podemos haber escuchado la mejor enseñanza y estar presentes en la mejor predicación que usted haya escuchado. Pero si no dejamos a Dios que edifique, en vano nos esforzamos nosotros. Pero usted no dejará caer ninguna palabra a tierra. Por ahí usted que de vez en cuando supervisa el Facebook, de vez en cuando, ¿verdad? Por ahí ha circulado una publicación que me acordó el Señor ahorita. Dice: Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo el mejor predicador. Judas tuvo el mejor apóstol. Judas tuvo el mejor evangelista. Judas vio con sus propios ojos los milagros y prodigios. Y no pasó nada con él. Al contrario, traicionó al Señor. Oiga, traicionó al Señor. Pero Judas, viendo todo, tampoco estaba destinado para alcanzar lo que usted puede alcanzar hoy. Porque Judas venía predestinado para ser hijo de maldición. Pero usted que me está escuchando, usted fue predestinado para ser hijo de bendición y ser edificado como casa espiritual. Y usted fue predestinado para estar listo y preparado cuando el Señor venga en la segunda venida. Para eso Dios lo trajo. Pero por favor, tome la palabra y póngala por obra, porque Dios quiere hacer algo maravilloso en su vida. Y hoy, cuando tome el pan y el vino, por favor, que haya gratitud en su corazón, porque usted es una obra de Él. Jehová es el que está edificando por medio
de los ministerios, por medio de los dones y la operación, lo tiene todo controlado Dios. Yo solamente vengo aquí a predicar, pero el Señor está trabajando en su corazón en esta hora. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Está convencido? Amén. Por favor, yo quiero que se ponga de pie, porque Jehová es el que quiere edificar. El eterno es el que quiere edificar. Yo solamente estoy aquí siendo un vaso, y Dios quiere hacer la obra en su vida. Ahí mientras se acomoda, medite en el precio de su salvación, la sangre del Cordero. Y Dios tiene un propósito muy especial para usted. Ahí con sus ojitos cerrados, no desperdiciemos el privilegio de ser esas casas espirituales, preparados, aun cuando vengan los vientos, los ríos y las lluvias, no van a inestabilizar su cobertura, ni su fundamento, ni su edificación. Estará firme, convencido de lo que usted es en el Señor. Quiero preguntar en esta hora, ¿hay alguna persona que en este momento quiera reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida? ¿Habrá alguna persona, hermanos servidores, me pueden ayudar? ¿Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Alguna persona que quiera reconciliarse con Jesús? Este es un momento especial a su corazón, para que su vida empiece a ser edificada. No perdamos oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. Dios quiere que su vida sea totalmente distinta. ¿Hay alguna persona que hoy quiera entregarle su vida a Jesús o reconciliarse? Ahí con sus ojos cerrados, digámosle al Señor: hoy quiero darte mi voluntad. Quiero aprender a creer que tú me escogiste, me predestinaste para ser una casa espiritual. Perdóname si yo no había tenido la responsabilidad y había ensuciado esta casa, Señor. Te pido perdón. Este es un momento que le digo a usted, Señor, te pido que me perdones. Perfectos no somos, pero tenemos alguien que intercede por nosotros, alguien que ora por nosotros, que es Jesús, para que no pequemos más. Este es un momento de decirle: Señor, perdóname por los pensamientos que he tenido, perdóname por las palabras inadecuadas que a veces salen de mi boca, perdóname por mis acciones. Pero hoy yo quiero aprender a entender que tu palabra tiene que provocar un cambio en mi vida. El fundamento lo tengo, quiero poner por obra, quiero ser sabio, quiero ser entendido en tu voluntad, quiero ser obediente. Señor, aquí estoy en esta hora, abriendo mi corazón, porque necesito tu palabra para que esta edificación que tú empezaste, tú la vayas perfeccionando día a día. Mientras cantamos este canto, le daremos libertad al Espíritu para que nos dé la fe para creer que seremos esa obra en las manos del Señor. Seremos hombres y mujeres transformados y cambiados, preparados para cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los impetuosos ríos a querer dar contra mi casa, no la derribarán.
me ayuda el enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres. Abra su corazón y dígale al Señor: haz tu obra en mi vida.